es muy, muy importante. Oye, muchas gracias, Ricardo. Marta, ¿qué nos cuentas desde la industria? Bueno, yo creo que desde la industria coincido con todos mis compañeros que realmente el futuro es digital, o si no es 100% digital, sí que tendrá un papel importantísimo, pero sí que creo que tenemos que velar también por una correcta implementación de toda esa digitalización en los procesos reales tanto de las compañías como del Sistema Nacional de Salud, para que esto sea una rutina y no nos quedemos tal vez en efervescencias o de soluciones muy atractivas, pero luego que no se han integrado y que no han constituido una transformación real del sector, que es lo que nosotros estábamos buscando. Nosotros, como compañía, poco a poco vamos incorporando en todos los ámbitos de nuestra actividad elementos de digitalización. Y, bueno, por daros ejemplos, como en la línea de lo que hablaba Xavier, estamos incrementando nuestra eficiencia, por ejemplo, en procesos de investigación mediante herramientas digitales. Para nosotros, el uso de Big Data, que tanto se habla de él, ya es una realidad, incluso para una compañía más mediana como nosotros. Realmente, por ejemplo, para mejorar, ir más rápido en nuestras investigaciones o para conseguir conocer mejor nuestros medicamentos, es muy útil esos estudios y todo lo que nos ha aportado la tecnología, ¿no? Esas historias clínicas digitales, poder extraer los datos, poder tener datos de calidad para tener unas conclusiones que son válidas, pues realmente son una herramienta fantástica en la que hace 10 años no podríamos desarrollar ni investigar los medicamentos usando esas herramientas. Luego también la inteligencia artificial, que creo que también se habla mucho de inteligencia artificial y nosotros también la estamos usando a nivel de investigación, porque realmente nos facilita el diagnóstico de nuestros pacientes, seguir mejor la evolución de los mismos. Entonces, no es algo que digas lo estamos usando de una manera muy extendida, pero sí que lo estamos aplicando a algunos estudios con los que estamos realizando, y esperamos que también ese uso desde el laboratorio de estas herramientas digitales luego pueda servir para que esto trascienda a la práctica habitual de los clínicos, por ejemplo. Muy bien, Marta, muy, muy importante, muy interesante ver cómo la industria está, digamos, abrazando, ¿no?, la innovación y la digitalización en diferentes ámbitos, ¿no?, de la cadena de valor, porque has hablado de eficiencia industrial, entendemos, has hablado de investigación, ¿no?, has hablado del uso de datos, has vuelto a la investigación con la inteligencia artificial. Realmente estamos viendo que es un cambio que no solamente es en producto o en servicio, sino que abarca todos los ámbitos, podríamos decir, de la cadena de valor, ¿no?, en este caso de una empresa farmacéutica. Oye, muchísimas gracias. Vamos a ahondar en uno de los temas. Marja, si quieres, empezamos contigo, porque has hablado de ecosistema, ¿no? Y uno de los temas que cuando preparábamos el panel pusimos encima de la mesa es la innovación y la digitalización. Probablemente es muy difícil sin una cooperación, ¿no? Sin un trabajo en ecosistema y cada vez más internacional, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades y retos os aporta la internacionalización, la cooperación, el ecosistema, la colaboración con el ecosistema sanitario en el contexto que hemos visto? ¿Qué nos podrías contar y qué ejemplos nos podrías dar? El punto de soluciones digitales es que, al final, si tú tienes una buena tecnología, un buen producto, un buen sistema o plataforma, o lo que sea, si es buena, la ubicación no importa. A mí no me importa dónde estás. Es que si estás aquí en España o en Italia, en Grecia, en Holanda, donde sea, me da absolutamente lo mismo. Porque si tú tienes un buen producto, lo puedes usar en todo el mundo. ¿Vale? No digo que es fácil, que es otra cosa, que eso es totalmente fuera del tema. Pero es que nadie lo puede hacer solo y tampoco conozco ninguna empresa que ha dicho, mira, yo me quedo en esta ciudad y no me muevo. No conozco ni uno. Así que creo que esta parte de internacionalización es bastante importante y realmente es clave para todos. Y por lo tanto, trabajar juntos para realizar esta transformación digital del sector de la salud y luego realizar que tu producto, plataforma, tecnología, lo que tienes, va de investigación a la realidad, colaboración es clave. Y internacionalmente, evidentemente. En el Hub tenemos un caso de éxito, que es una empresa, que es una startup, que empezó con 2 tíos que tenían una buena idea,
Luego ganaron rondas de inversión, es una plata basada justamente en inteligencia artificial y ahora su tecnología está en más de 27 países en todo el mundo y están creciendo todavía. Así que es posible, si tú tienes un buen producto que realmente es útil para el sector de salud, ojo, que también es importante, todo es posible, absolutamente. Y creo mucho en el poder del ecosistema, porque aquí veo a Ricardo, veo a Jesús, que también son parte de Barcelona Health Hub. ¿Por qué? Porque es evidente el valor que podemos aportar todos es clave. ¿Estáis viendo en general, porque en el Barcelona Health Hub la mayoría de empresas que están en el ámbito digital, lógicamente, Sí. de la salud? El hecho de internacionalizarse digamos, es un elemento clave, primero, y se produce más al principio porque con la solución que tengo, cuanto más rápidamente gane mercado, mejor, o ves que se está produciendo al cabo de un tiempo porque primero necesito consolidar el negocio. En los casos de éxito que estabais viendo, en el que pensabas antes o en alguno más que conocemos, ¿cómo lo ves? Veo todo. Es que mientras la decisión de ir a otro país sea consciente, que no sea coincidente, justo lo hablamos anteriormente, cuando quieras ir a un país hay que pensarlo bien, porque, bueno, sí, hay oportunidades en todo el mundo, están ahí para todos, pero nadie ha dicho que es fácil, así que si lo haces, hazlo bien y piénsatelo. Entonces he visto todo, he visto gente que han empezado una empresa y la primera cosa que han hecho es ir a otros países, porque a veces los mercados son mejores para su producto, ojo, que también es otra cosa, que no todos los mercados son aptos para todos los productos o tecnologías, plataformas o lo que tienes. Es que depende mucho de la empresa y quizás de tu equipo. ¿Qué talento tienes? Es que hablamos de ir al Medio Oriente, pues tienes alguien en el equipo que lo puede llevar, estás consciente de las diferencias culturales que hay que tomarlo en cuenta, que no es una decisión ligera tampoco. Así que, pues eso lo veo muy claro. Muy bien. Ricardo, tu caso es desde la startup, digamos, ¿no? Sí, aquí arrastraré más a los dos, seguro, porque nosotros estamos en plena expansión, como decía, ahora llevamos un año ya, 2 años en Italia, o sea, Italia digitalmente está bastante más atrasada que España. En España estamos, podría decirlo, consolidados actualmente, estamos abriendo LATAM, tenemos alguna cosilla distribuida en la parte del norte de Europa, pero muy poco. Y ahora que estamos abriendo LATAM, no sé cuántos emprendedores pueden estar escuchando, pero una de las cosas que nos sirvió con la experiencia del Barcelona Health Hub es inmediatamente ir al país a decir, hay un hub aquí de salud, esto es lo primero que hacemos nosotros actualmente. Porque lo que nos han ofrecido ellos es esto, esta diversidad. Podemos hacer una partnership con algún centro, alguien que ya esté allí, que sea nativo del país, donde podamos crear sinergias, sí o no. Y afortunadamente Colombia está creando su hub, de hecho sé que estáis en contacto y están intentando empujarlo, están allí. Y otro de los factores limitantes que aunque no parezca es muy grande, es la parte de las normativas, toda la parte regulatoria. Todo esto es un gran freno que te ponen al momento de entrar en un país, ¿no? Si quieres ir, a veces pensamos, no, es que estoy en Europa, tengo el mercado CE, ya soy libre, puedo comercializar y puedo entrar donde quiera. No, no es así. Necesitas un montón. Si vas hacia Portugal, necesitas estar allí. Si vas a Italia, tienes que estar registrado la marca allí, etcétera, 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 etcétera. Y quizás aquí, Jesús, seguro que puedes aportar mucho más que yo. Yo tengo que reafianzar diciendo, si vas a entrar en un país, tienes que decidirlo, aunque sea el mismo Mediterráneo que nos ayuda a la proximidad, nos ayuda a algunas partes regulatorias, y es verdad, pero hay que pensárselo muy bien. Y el mercado está allí, está esperándonos, o sea, hay que ir tanteando también al momento de buscar financiación. Otra de las cosas que te piden es que tu producto sea versátil para ir a otros mercados. Nadie se queda, como decía Magda, nadie se queda en el país, ¿no? No hay suficiente mercado en un solo país, a menos que tengas una mina de oro debajo. No hay cómo explotarlo. Así que yo le diría a Jesús que quizás aporte su visión, que seguro es muy enriquecedora desde el punto regulatorio. Pues con la venia del moderador. Bueno, perdona, es verdad, perdona, Xavi, yo me he saltado, pero es que, claro, he ido directo al... Si la dinámica fluye, que fluya. Adelante. Sí, bueno, gracias. Sí, yo creo que es importante también nuestra perspectiva como hospital y como hospital público. Creo que es importante remarcar
la iniciativa que ha tenido en concreto el Hospital de Sant Pau de poner en marcha el Centro de Validación Clínica de Soluciones Digitales, que precisamente persigue un doble objetivo. El primero es facilitar que empresas realmente puedan establecer actividades de colaboración para testear su tecnología en el ámbito clínico, y esto me introduce el segundo objetivo, que es generar la evidencia de que realmente esta tecnología hace lo que dice hacer, es segura, cumple, etc. Entonces, el Centro de Validación Clínica básicamente tiene esta doble función. Por un lado, facilitar que empresas con ideas buenas, con tecnología que realmente pues está madura, o aquellas tecnologías que igual no están tan maduras, colaborar con profesionales clínicos precisamente para ayudarles o a madurar su solución o para ayudarles a generar la evidencia científica para que al final quien toma la decisión de implementar una tecnología en el hospital pueda hacerlo. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de internacionalizar, a la hora de, y en relación un poco a lo que comentaba Ricardo, que al final una cosa es tener la evidencia sobre que nuestra tecnología realmente funciona y ha sido testeada clínicamente, y otra es dar respuesta a todos esos requerimientos de protección de datos, de cumplimiento de la normativa del dispositivo médico, etc. Entonces, parte de esa tarea también la asumimos desde el hospital con esta idea de facilitar precisamente este intercambio de información, y como decía Ricardo, pues es importante tenerlo en cuenta, y cada vez más en los hospitales pues se están dando cuenta del potencial que tiene esta tecnología y de la necesidad de poner a disposición de estas empresas también un marco tanto clínico-asistencial para testear, validar la solución y generar esta evidencia para los tomadores de decisiones, como herramientas para validar que a nivel de protección de datos, seguridad, interoperabilidad, esta tecnología también cuenta. Porque creo que no hay nada más útil para una empresa que un hospital diga que ha utilizado la solución, que la ha podido integrar, que la ha utilizado con pacientes reales y que sirve, porque esto yo creo que ayuda mucho a la internacionalización. Entendemos que el ecosistema puede variar entre países, pero también creemos que esta evidencia científica y esta demostración de la tecnología en un entorno real ayuda realmente a las empresas a posicionarse también en el sector. Pues si puedo añadir algo, yo creo que es esencial en lo que dices tú. Y lo que dices tú es buscar los buenos partners. Que al final es eso. Si sea un hub o un hospital o un consultor o quien sea, pero si vas, una farma, perdón, también una farma. Al final, dar un poquito lo mismo, quien sea, pero que sea un buen partner, que está muy metido en el país o la región a donde vas, que conoce muy bien, y hacer una red de contactos. Creo que es esencial. Sin eso no puedes llevar, bueno, yo creo que no se puede llevar cualquier proyecto a éxito sin esos buenos partners. Es que hoy en día nadie puede llevar proyectos a fin solo, ni siquiera un laboratorio farmacéutico, una corporación. A día de hoy puede impulsar un proyecto de inicio a final él solo. O sea, es que la necesidad de estar trabajando con el ecosistema es absolutamente fundamental. Y también yo diría en el sector salud, en todos los campos, pero yo creo que en el sector salud también es muy importante pensar en el ecosistema, porque cuando hablamos de salud, yo creo que hablamos, y para que sea realmente transformador, tenemos que pensar en los efectos a largo plazo. Por lo tanto, conocer el ecosistema, las necesidades de los pacientes, de los médicos, de los consumidores, al final, en la prevención de la enfermedad, creo que es absolutamente fundamental. Y eso, sin tener tú un contacto con el ecosistema, es imposible de realizarlo a día de hoy. Y luego yo también abogaría, cuando hablamos con contactos con el ecosistema, yo también quería que dijéramos, bueno, y afrontémoslo desde la practicidad, porque a veces también nos enamoramos de nuestras ideas, de hacer grandes proyectos súper transformadores, súper disruptivos, que al final, a la hora de verdad, estamos creando un gran gigante con pies de barro que no nos deja poder avanzar. Entonces yo diría, sí, relaciones con el ecosistema, pero pensemos en ser prácticos, hagamos pequeñas pruebas, pequeños pilotos, pruebas que luego podamos ir iterando y que realmente luego, si van bien, podamos ir escalando. Pero no pidamos, o sea, seamos emprendedores, pero también seamos prácticos para poder llegar paso a paso. Pero no empecemos demasiado grande, porque al final nos pasa, ¿no?, que también con todo el tema digital y en el campo de la innovación, que queremos a veces abarcar
demasiado y no llegamos a veces al final a tener suficientes soluciones suficientemente rápido, cuando a lo mejor si hubiéramos estado teniendo más foco desde el inicio, pues hubiéramos ido iterando mucho más rápido. Muy bien, Marta. Oye, muchísimas gracias. Vamos bien de tiempo, entonces yo creo que podríamos ahondar en algún punto que hemos hablado, ¿vale? Uno de los temas que has sacado ahora, Marta, y que habéis comentado indirectamente algunos de los otros ponentes, es el tema de hagamos pasos realistas, ¿no? Hagamos pilotos y veamos cómo escalarlo, ¿no? Esta es digamos, una metodología relativamente clásica en emprendimiento, en startup, ¿no? Lean Startup lo explica bien. Desde la práctica, ¿cómo lo veis? Es decir, ¿funciona? ¿Es así? ¿Existe el riesgo que nos quedemos eternamente en el piloto? Lo digo porque en algún momento, ¿no? ¿Cómo matamos los pilotos malos? ¿Cómo escalamos el proyecto bueno? ¿Cuál es vuestra experiencia? Quizás, Ricardo, porque te cae más cerca, ¿quieres empezar? ¿Te parece bien? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que sobre todo cuando estás justo innovando, introduciendo algo demasiado novedoso, siempre vamos a un piloto, pero por riesgos de ambas partes, ¿no? De al final de que puede ser el patrocinador y tú como pequeña empresa o empresa en general no quieres arriesgarte a que sea humo y al final te pegas un buen tortazo, ¿no? en el camino. Es cierto también que de luego está la otra cara de la moneda, que ahora nos pasa, ¿no? Ahora ya después de varios años de haber demostrado la plataforma, que la rehabilitación es correcta, que siempre entras en un centro y te dicen, yo quiero hacer un piloto. Entonces, bueno, lo llamamos pilotitis y le decimos, vale, muy bien, pero este piloto que sepas que lo que va a servir es para mover tu implantación. Dentro de nosotros ya como tecnología está validada. Pero si lo vas a implementar, es cierto que ellos tienen que cambiar también su dinámica. Entonces, al final sí que nos sirve a ambos para ir conociéndonos también, porque al final no deja de ser una relación que va a ir se espera siempre a largo plazo. Por lo tanto, yo lo diferenciaría en dos ramas, ¿no? Mi producto lo quiero introducir en un lugar donde yo ya me lo conozco, pero el lugar donde estoy no lo conoce y desconfía, natural. Y otro es, en el caso de que ambos estamos metiéndonos en un lugar que no sabemos qué va a pasar. Y lo recomiendo siempre, sí, yo lo apoyo, por supuesto. Muy bien. Ricardo, Jesús, ¿sí? Porque además tenéis experiencia, porque estáis trabajando ahora con varios... Vosotros habéis empezado, ¿no? Yo creo que lo puedes contar, hace un año más o menos que habéis lanzado la unidad. Exacto, de hecho me recuerda a un tema que creo que es interesante, que son los modelos de madurez, porque doy una clase en 2 días sobre este tema específico y creo que tiene mucha relación con la actividad del centro de validación, ¿no? Aquí lo primero que hacemos cuando nos viene una startup es identificar en qué punto de madurez esa tecnología está. Hay un modelo muy interesante que es el CIMIT de Boston, se llama Gates, que te analiza, son 10 niveles de madurez de la tecnología. Y creo que es importante, para evitar este tema de la pilotitis, es saber el para qué. ¿Para qué yo hago un piloto en un momento determinado? Estoy analizando usabilidad, estoy analizando el nivel de integración, quiero validar una serie de pantallas de mi aplicación con los usuarios, quiero validar que realmente hacer un ensayo clínico con 100 pacientes y seguirlos durante un año. Yo creo que el tener muy claro estos pasos que voy a dar con el piloto son clave para garantizar la utilidad de este piloto. Nosotros también en el hospital evitamos, ¿no?, siempre el término piloto, pilotitis, pero al final, bueno, cada actividad tiene su razón de ser y seguramente para una startup que empieza necesitará un grupo focal, una pequeña prueba de concepto. Nosotros intentamos ponerle siempre nombres y el ciclo este de madurez hace precisamente eso. Son como 4 dominios, el clínico, el tecnológico, mercado y de seguridad, y establece objetivos para esas pruebas que vas a hacer. Y precisamente en el centro de validación clínica lo que hacemos es identificar cuál es la necesidad concreta de esa empresa, la necesidad del hospital en cuanto a validar la tecnología y a partir de ahí establecer una colaboración. ¿Vamos a validar solamente tecnología que vayamos a implementar en el hospital? La respuesta es que no, porque si no podríamos validar muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque el mercado todavía, los modelos contractuales de contratación de servicios de telemedicina, tenemos que llegar. Esto es un concepto ya más, ¿no?, más profundo, pero hay países como Alemania que ya están estableciendo modelos contractuales. Pero volviendo al tema de la madurez, al final es el decidir para qué. Si yo quiero testear esta solución simplemente para validar una pequeña funcionalidad, pues ya puede ser útil. Y si el hospital puede aportar recursos, y en el caso de Sant Pau ha decidido apostar por validar cosas que no tienen por qué implementar al final, si se valida, si se garantiza que la tecnología funciona, supone una mejora
y el hospital tiene recursos para contratar este servicio, pues adelante. Nosotros desde el minuto 1 vamos a contemplar esa validación como si la fuéramos a implementar, porque esto nos ayuda luego a que los resultados, si los queremos implementar, pues lo podemos hacer de forma más fácil. Pero yo aquí creo que es importante determinar, tanto por la parte de la empresa como del hospital, como de todos los actores de este ecosistema que participan en una actividad, tener claro cuál es el objetivo de esa actividad. Y si esto está claro, yo creo que aquí pues, se abre todo un amplio abanico de posibilidades, de tipos de pilotos, de clinical endpoints, si es un ensayo clínico, de resultados, etc. Y un poco nuestro papel pues, también es facilitar que esto pase, y el papel de las empresas, la farma y los ecosistemas, hubs de innovación, también nos permite, ¿no? Pues aterrizar toda esta idea, ¿no? Toda esta necesidad, aterrizarla en un proyecto concreto, con una financiación concreta, con un calendario, y es parte también pues, de lo que hacemos. Yo creo que lo has dicho muy bien, porque al final tener claro cuál es el objetivo también es absolutamente clave. Lo que veo en el Hub, que veo que vienen empresas que tienen muy buenas ideas, que funcionen en sus países, como su plataforma, o que sea, funciona muy bien. Luego vienen a España y quedan en este estado de hacer pilotos. Hacen pilotos en toda España, pero no llega realmente a hacer negocio. Y pasa mucho, que no es uno o dos. Entonces, seguramente es que, y ahora se preguntan por qué, pues claro, no lo tienen claro, porque si empiezas un piloto, ya, ¿y cuál es el próximo paso? Pues sí, claro. Muy bien. Marta, ¿qué nos cuentas? Yo os puedo explicar nosotros como compañía para qué usamos los pilotos. Esencialmente, son una herramienta fantástica para testar la madurez de la tecnología, absolutamente. También para testar la madurez de la startup, ese proveedor que va a ser nuestro de servicios, porque nosotros cuando ya lo empezamos a escalar necesitamos una seguridad de que el delivery va a poder ser, y que si realmente ponemos toda nuestra fuerza comercial o integramos dentro de la organización, tenemos que saber y asegurar que se va a poder dar respuesta, y que todo ese ejercicio que a nosotros a lo mejor nos cuesta más arrancar, pero una vez que se ha arrancado, pues las dinámicas hacen que todo eso avance mucho más rápido. Por lo tanto, lo que no nos podemos quedar es luego a media implementación viendo que no podemos ofrecer el servicio. Y por último, también nos sirve para testar el grado de madurez interno a la hora de incorporar la iniciativa. Eso es una realidad. Al final sabemos lo que sabemos hacer, que es hacer medicamentos, entonces, o otro tipo de productos más para la prevención. Entonces, sobre todo en el tema de herramientas digitales, también nos vemos muy obligados a ver cómo esto lo vamos a poder implementar dentro del día a día de los equipos, porque es la realidad que no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Por lo tanto, estos pilotos también testan nuestra propia madurez interna. Muy bien. Hoy han salido muchísimos temas. Hago una pequeña recapitulación antes de quizás lanzar alguna pregunta por parte del público, ¿no? Hemos empezado hablando de los retos del sector de la salud, hemos hablado de población envejecida, pero hemos visto la penetración cada vez mayor de soluciones digitales, e incluso en targets que a priori podríamos pensar que podrían estar como más distantes, ¿no? Luego hemos hablado de la necesidad de escalar y de ser sostenible, de trabajar estas soluciones digitales en ecosistema, ¿no? Del poder del ecosistema, que nos ha llevado luego a todas las reflexiones que hemos hecho sobre el mismo. Hemos coincidido bastante en que ha habido un punto de inflexión en la pandemia. La pandemia ha permitido la introducción de forma, podríamos decir, habitual de tecnologías digitales, y el hecho de que el propio Sistema Nacional de Salud y los sistemas de salud privados o públicos vean la utilidad y entiendan la adopción, ¿no? de estas nuevas tecnologías. Hemos visto también cómo la industria, por su lado, responde y adapta a la digitalización en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en la eficiencia como en la investigación, como en el uso de los datos. Y luego hemos profundizado en estos dos aspectos, ¿no? La parte del ecosistema, de tener buenos partners, de entender cómo apalancarnos en un ecosistema cuando llegamos a un país, cuando queremos desarrollar una nueva iniciativa. Luego el tema también de entender cómo colaborar a nivel internacional para escalar estas soluciones, ¿no? Y hemos visto cómo la internacionalización en cualquier proyecto de innovación hoy en día es clave desde el principio. Es decir, hay que pensar el proyecto no solamente pensando en tu país, sino pensando en la posibilidad rápida de expandirlo, porque cuando antes lo expandes, antes ves
digamos, la aceptación en estos mercados, ¿no? Hemos profundizado luego en todo el apartado de pilotos y hemos visto cómo desde diferentes puntos de vista utilizamos los pilotos. Nos lo contaba Jesús, para qué los queremos en el hospital, para los diferentes grados, los diferentes ámbitos que vamos a testar. Nos lo contaba Ricardo, entender cuál es el objetivo y no caer en esa pilotitis y entender bien qué queremos obtener del piloto. Lo reforzabas tú, Marge, diciendo que si no tenemos claro el objetivo podemos acabar desarrollando infinitamente pilotos, ¿no? De alguna forma. Y Marta, nos dejabas muy claro el hecho de por qué los queremos utilizar y a qué sirve desde un punto de vista tanto de validación del potencial del mercado como del uso y de hasta qué punto la organización está madura, ¿no? Para introducir este concepto en el mercado. Yo creo que con esto estamos llegando al final. Dejadme validar el tiempo. 11:30 justas. Yo creo que nos da tiempo para alguna pregunta desde el público. Si hubiera alguna pregunta, si sois tan amables de poder trasladarla al panel, intentaremos contestarla lo mejor posible. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Sí, veo un señor, no sé si tiene micro o alguien le puede acercar un micro. Ya la llamo. Muchas gracias. Asís Akbalud, de la Cámara de Comercio de Tánger. El tema de este panel es muy interesante, muy atractivo, por lo que conlleva de innovación, pero también es muy complejo, dado que los dos temas que toca son muy sensibles, la salud y también la digitalización. Por eso creo yo que la respuesta para desarrollar este sector conlleva la implicación de todos los actores del ecosistema sanitario a nivel no solamente nacional, sino internacional. Porque cuando hablamos de salud y de digital, esto conlleva que traspasa todas las fronteras nacionales. Pero eso a nivel de regulación, creo que la OMS, la Organización Mundial de Salud, debe jugar un papel importante en el tema de la regularización a través de adaptar las legalizaciones y autorizaciones nacionales y crear un modelo internacional aplicable a todos los países. Porque una startup, una empresa que trabaja en el digital healthcare, creo que no puede esperar que cada país regule el tema a su, digo yo, porque un paciente no puede esperar tanto. También a nivel de los servicios digitales, creo que hay tres temas que deben ser afrontados. Primero, a través del almacenamiento de los datos, lo que es Big Data, que sea asequible a todos los actores. También la seguridad de esos datos. Y esto conlleva la responsabilidad no solamente de la empresa que presta el servicio digital, sino también los centros hospitalarios y médicos. ¿Quién es responsable si hay, por ejemplo, una pérdida de datos de pacientes que sea pasada que se descubriera? Y también la IA, porque un técnico o un ingeniero que lleva el sistema para facilitar los servicios digitales en el tema de la salud, si duerme, el paciente no duerme. Así que el sistema debe estar funcionable 24/7. Y esto conlleva la integración del IA en todo lo que es el trabajo del sistema. Por eso creo yo, también hay que integrar los servicios farmacéuticos en los usuarios y también los servicios financieros, porque cada servicio es pagable. Por eso también hay que integrar todo el sistema en este servicio. Lo último que digo yo, la creación de hubs o de clusters con la participación de todos estos actores llevará seguramente al desarrollo de este sector. Y gracias. Muchísimas gracias. Muy buena aportación, muy completa. No sé si queremos puntualizar o aportar algún punto desde el panel sobre los puntos que has puesto de manifiesto. El gran primer bloque era sobre el rol, era sobre el tema de la homogeneidad de la legislación, vamos a decir así, ¿no? El hecho de que se ha comentado en el panel de que en cada país, ¿no?, desde el punto de vista médico hay una legislación, incluso en zonas como podría ser Europa, ¿no?, o la Unión Europea, que podría parecer relativamente homogénea y no es así, ¿no? Luego has apuntado tres grandes bloques de datos, que es la gestión del Big Data, la seguridad y la incorporación de IA para un servicio permanente, y luego has cerrado con la creación de hubs y de clusters. No sé si queréis aportar algún punto desde el panel o matizar o concretar algún elemento.
Bueno, yo solo decir que no puedo estar más de acuerdo. O sea, para las startups es mortífero. Las startups que realmente seguimos la regulación, el intentar seguir para entrar o para movernos a nivel transatlántico, transnacional, lo que sea, es mortífero cada vez que intentamos cumplir con una legislación de cada país. Pero más allá, y lo uno con la parte de Big Data, de la legislación de Big Data, nos están educando, o llevan años educándonos con el terror a los Big Data, ¿no? El dato, nos roban los datos. Y la parte de salud realmente está muy protegida en la parte de regulatoria, ya lo contemplan muy bien. Entonces, quizás es cambiar el chip y cuando hablamos de salud, simplemente exigir que se cumpla la parte regulatoria, porque lo que estamos viendo en nuestro alrededor son piratillas, programas muy rápidos creados por dos desarrolladores en un sofá y lo intentan sacar al mercado sin ningún tema regulatorio. Y solo con decir, yo cumplo los datos, cuatro cosas que se cumplen para cumplimiento de datos, ya te permite estar en un mercado, ¿no? Que, como te digo, si quieres hacerlo bien y cumplir con la parte regulatoria, es mortífero. Si lo quieres hacer mal, entras en todas partes pues, sin ningún problema. Entonces, no puedo estar más de acuerdo en que tendríamos que tener algo a nivel mundial, pero ojalá y nos pudiéramos poner de acuerdo en cosas más básicas a nivel mundial que solo esto. Pero ojalá, yo sueño con ese día. No eres el único. Claro, nos afecta a todos, tanto a la startup como a las grandes compañías. La ausencia de armonización es matador, o sea, y que sean trabas burocráticas las que impidan un avance, realmente creo que es desesperante para todos. Y a raíz de lo que decías en cuanto a la seguridad de los datos, cuando se usa Big Data, coincido con Ricardo que a lo mejor se habían generado bulos, ¿no? A veces en cuanto al uso que se generan estos datos. Yo, al menos en mi experiencia personal, es que el uso de esos datos a día de hoy o con los bases de datos que hay fiables, es un entorno absolutamente protegido. De hecho, las compañías no podemos extraer los datos de ese entorno. O sea, que es que los datos no se pierden porque tú trabajas con los datos dentro del entorno protegido. Por lo tanto, al menos a una compañía farmacéutica, yo te digo, en mi experiencia, no tenemos esta opción. Evidentemente todo es anónimo, por lo tanto, si eso son gestiones de códigos, y luego es que tampoco nosotros cogemos el resultado de ese dato, pero no extraemos los datos porque eso esos son los propietarios o propiedades del Sistema Nacional de Salud, pero no, nosotros no tenemos acceso, por lo tanto, es complicado, al menos en el entorno que yo he trabajado. No sé, a lo mejor en algunos países, pero a nivel europeo es complicado esa fuga de datos. Pero ocurre, seguro que ocurre en algunas partes. Basta tenerla, seguro, pero está bastante regulado de momento. Quizás demasiado. Y quizás habría que plantearnos si eso frena también parte de investigaciones, o sea, habría que hacer una balanza de hasta dónde, cómo los protegemos, dónde. No sé, ahora creo que estamos teniendo basura de datos, porque tenemos montañas de datos y hay gente que no sabe ni qué hacer con tantos datos. Es lo que te iba a decir. Obsesión por guardarlo todo, hay que saber todo. usarlos, porque realmente te encuentras muchos investigadores que se les da acceso a los datos y dicen, ¿qué hago con todos estos datos? Eso es una realidad. O sea, hay que también, ¿para qué lo usamos? Y saberlo gestionar y saberlo analizar, que no siempre luego te pasan unas bases de datos anonimizadas y no sabes cómo hacerlo. Entonces, eso también yo creo que nos estamos encontrando y creo que a nivel del hospital será mucho más marcado, que muchos clínicos o muchos investigadores quieren y cuando se lo encuentran dicen, ¿qué hago? Sí, no, totalmente. Y un poco mezclando los temas que comentabas a nivel de regulación, por dar un contrapunto, sí que al final como centro público que da servicios públicos tenemos que garantizar esa seguridad del paciente. Entonces, desde nuestra perspectiva, cuanto más aterrizado y más local sea la regulación, mejor. Entiendo que esto no debería frenar, pero simplemente por dar la otra perspectiva. Y en cuanto a lo que comentabas de datos, totalmente de acuerdo. Y creo que comentabas el tema de la inteligencia artificial. Aquí el reto es ver en cómo podemos sacar una utilidad de todos esos datos. Y se está trabajando a nivel de Cataluña, de España, a nivel de Europa. Hay muchas publicaciones sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Y aquí básicamente para nosotros la clave es definir otra vez, ¿no? el para qué, cuál es el beneficio, qué es lo que yo quiero obtener del procesado de estos datos. Y aquí sí que hay un campo muy interesante. Se está haciendo mucho también para garantizar
que se puedan testear los algoritmos de forma que preservemos la privacidad de la persona y garanticemos esta flexibilidad, agilidad a la hora de testear, y se están dando pasos. Pero otra vez vuelvo al tema anterior, ¿no? Que al final es importante tener marcos reguladores y jurídicos seguros para los profesionales que participan en estudios, para los pacientes que ofrecen sus datos a los estudios, siendo consciente que eso a veces pues, puede poner ciertas trabas. Entonces, al final, pues bueno, es encontrar un término medio. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos estar mucho rato más. El tema es apasionante y está claro que el panel tiene un conocimiento extenso y profundo del mismo. Cerramos, si os parece, aquí este tercer Foro Mediterráneo de la Salud. Agradecer a Marta, a Ricardo, a Jesús y a Marja su aportación, su contenido y sus ganas de transmitir, y esperamos que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias.